Bueno, esto no es un vídeo didáctico, ni muchísimo menos. No sé tampoco muy bien cómo lo voy a titular, pero sí sé que lo que quiero hacer es expresar un punto de vista personal y también es una reacción a algo que había publicado y que cada vez con más frecuencia asisto a ello, ¿no? Y es el famoso despertar, que parece que ha pasado de ser algo súper sectario de unos pocos frikis o unos pocos raros en el mundo a una moda, ¿no? La publicación tenía mucho que ver con el tema del COVID, de la pandemia, y hablaba de despertad de una vez, dejar de poneros las mascarillas, que os están manipulando, y tenía un toque beligerante y un toque de odio y una llamada como a la legión bastante sorprendente. Y me ha hecho reflexionar sobre esto del despertar, que al final a mí es una palabra que no me gusta demasiado. Yo casi que prefiero llamarlo toma de conciencia o punto de vista amplio respecto a quiénes somos, para qué estamos aquí y ir caminando de manera coherente hacia esa especie de congruencia interna, ¿no? Un llamado que yo creo que al que estamos todos llamados, valga la redundancia, y que pues cada uno en sus tiempos irá dándose cuenta, bien en esta vida o bien en la que sea, ¿no? Por lo tanto, me he hecho aquí una especie de top 10 de qué es para mí o qué supuso para mí esto del despertar. Entonces, por ponerlo un poco en comparación con este post que vi publicado en una red social, lo primero que para mí tengo que resaltar es que es algo íntimo, ¿no? Ese post era una expresión con mucha ira de lo que los demás tenían que hacer, ¿no? Despertar. Llamaba un poco a la sociedad, al colectivo, haz lo que yo he hecho, ¿no? Y además es un punto de vista, es como una verdad que todo el mundo debería de seguir. Y entonces, viendo un poco mi manera de verlo con estos 10 pasos, casi que ese post se desarma, que yo no digo que lo que yo piense sea, ¿eh? Yo digo cómo yo lo vivo y a mí eso no me resonaba. Entonces, si compartiendo mi punto de vista alguien resuena conmigo, maravilloso, y si no, pues tampoco pasa nada. Así es que en el fondo es un desahogo. Entonces, el primer punto es eso, es algo íntimo, es algo que emerge, que eclosiona en el interior en un momento determinado, en su debido momento. ¿Vale? Creo que es un proceso natural y creo que es un proceso que se produce de manera espontánea. Yo creo que no es casual cuando cada uno de repente enciende esa bombillita. ¿Y por qué es algo íntimo y por qué es algo natural? Porque normalmente viene de un momento no demasiado amable. Tampoco es de la noche a la mañana. Creo que esto es un proceso que va escociendo, que parte de una crisis profunda, porque en el fondo es un empujón de la vida que te está diciendo, por ahí no. Y de repente giras la cabeza y ves una luz que te está diciendo, por ahí sí, avanza, ¿no? Entonces, en ese momento surge una especie de aceptación de la realidad, que este es otro de los puntos, ¿vale? Lo primero es algo íntimo que se da en el interior, no es de afuera para adentro, no es que yo vea un post y me ilumine, sino que es algo que se cuece de manera interna. Incluso se cuece de manera interna con muy poca necesidad de exteriorizarlo, ¿no? o de alardear de ello. 2, parte de un proceso que escuece, de un proceso en muchas ocasiones, no sé si en otras experiencias no es así, pero en muchas ocasiones parte de un proceso de dolor. Al menos en primera persona digo que en mi caso sí que parte de una crisis. 3, aceptas la realidad. Y tiene mucho que ver con el punto anterior. Normalmente cuando vivimos instalados en un sufrimiento es porque básicamente no aceptamos que lo que pasa sea esto. Queremos que pase otra cosa. Y como no pasa, hay determinadas circunstancias en tu vida que tú las puedes cambiar, ¿no? Entonces, si las puedes cambiar, lo que tienes que hacer es ir en esa dirección para cambiarlo, si te hace más feliz. Pero luego hay otras causas alrededor que no dependen de nosotros. Cuando nosotros luchamos contra eso, que es muy frustrante porque es como darte contra un muro, y no lo aceptamos, entonces emerge un proceso de sufrimiento
bastante heavy que terminará en el momento en el que tú decidas posar esa lucha, ¿no? Acepto la realidad, a ver qué tiene la vida para mí, ¿no? A ver esta realidad qué es lo que me quiere decir. Entonces, eso sucede cuando pasas este proceso crítico, cuando de repente abres los ojos, cuando tienes una toma de conciencia y dices, bueno, pero si es que esta es la realidad que es, voy a dejar de hacerme daño, voy a dejar de provocarme heridas, ¿no? Y es algo que no tiene vuelta atrás, ¿no? No sé si esto merece la categoría de punto a tener en cuenta o no, pero sí que es algo, es un clic que de alguna manera te conecta con una profunda certeza, que no tienes la necesidad de defenderla, que no tienes la necesidad de compartirlo, o de alguna manera sí, pero lo compartes casi que inconscientemente, no a voluntad, no dices, toma, todo esto. Te encantaría que muchas personas pudiesen descansar en esta realidad, pero sin agobios, no tienes ninguna necesidad de que todo el mundo sepa o de exteriorizarlo de una manera demasiado contundente. Y yo hace unos años que vivo este proceso y desde entonces no retrocedes. Es una especie de clic mágico, ¿no? En cuyo caso parece que la vida te sitúa en la certeza personal. Y no es una cuestión de fe, de, ay, quiero creer esto porque voy a vivir mejor y es una manera de llevar la vida más dignamente. No, es otra cosa. Otra de las consecuencias que tiene esto del despertar es que pierdes aliados, ¿vale? Normalmente se junta con un proceso de soledad, es la soledad bienvenida, ¿vale? Es la soledad, probablemente incluso en el momento doloroso previo, has podido experimentar una soledad de las que duele mucho, ¿no? De las que no deseas, de las que no buscas, pero luego cuando vas transformándote, cuando vas viviendo esa especie de metamorfosis, hay una soledad que dices, para. Yo no quiero escuchar más ruido, que estoy escuchando algo bastante interesante dentro de mí y necesito estar tranquilo para poder interiorizarlo, ¿no? Entonces, por supuesto, muchas personas se dan cuenta, por un lado, que se sienten más solos, que hay más espacio en su vida, y por otro, que muchas de las personas con las que antes ibas, que frecuentabas y con las que tenías cosas en común, pues se van quedando atrás, ¿no? Porque tú estás experimentando una evolución personal y otras personas están en el mismo punto. Entonces, aparecen otras personas en tu vida que resuenan y vibran con ese nivel de conciencia, ¿no? Que no es un nivel de conciencia basado en la superioridad o en la comparación. No es una comparativa horizontal en el sentido de que tengamos que ser mejores que otros o yo me sitúo por delante de ti, sino es una verticalidad para con uno mismo, ¿no? Desde la tierra hasta el cielo. Y ahí no entran, yo creo, que los juicios comparativos con otras personas. Más cositas. Desechas la lucha. Es otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención en este post, en esta publicación. El toque violento, el toque de ira. Ya en tu vida has aceptado, ya has luchado mucho, especialmente contigo mismo, porque toda lucha emerge de ahí, y te das cuenta de que posas las armas, de que no te interesa. Te interesan ciertas causas, pero que nuevamente las defiendes desde un punto de vista individual, ¿vale? Y este es otro de los puntos que quería tocar. No necesitas un colectivo que te respalde. Si os fijáis, cada punto tiene sentido y va unido al anterior. Es un camino individual y en la medida en que individualmente yo sea coherente conmigo, sea honesta conmigo y ande este camino con cierta congruencia, de manera indirecta y de manera obligatoria, sin quererlo, voy a sembrar algo en el mundo, ¿no? Por eso lo voy a hilar con el siguiente punto y es: tomo la responsabilidad de mi vida. Dejo de culpar, dejo de echar balones fuera, de depositar la responsabilidad de mi vida en agentes o en sujetos externos y la tomo yo. ¿Vale? Yo soy la absoluta responsable de mi vida y de mis circunstancias. Con lo cual, mi responsabilidad, mi única responsabilidad es hacer lo que tengo que hacer. No necesito un ejército, no necesito condicionar a nadie. Y luego, de la misma manera que desechas la lucha, eliges formas más amorosas para vivir. Siempre se nos presenta una disyuntiva entre
hacer las cosas de una determinada manera y hacerlas de otra, ¿no? Pues antes, en esos procesos dolorosos, en esas noches oscuras que precedían a este momento de toma de conciencia, de elevación de nuestra perspectiva, éramos más reactivos, ¿no? Actuábamos por impulso, casi que sin pensarlo, de manera inconsciente. Cuando uno va poniendo luz a su vida, va tomando más conciencia de esos lugares oscuros y ya es capaz de pararse y elegir cómo quieras actuar, cuál quieres que sea tu papel. Ya no estás condicionado por nadie. También otra de las cosas interesantes, que ahora eliges tu vida. Pero sí que es cierto que parece que en la sociedad, en este sistema en el que vivimos, hay muchas personas interesadas en que nosotros no abramos los ojos y no seamos críticos, ¿no? En este sentido, cuando uno toma conciencia y cuando uno se responsabiliza de su parcelita individual de circunstancias, le interesa poco la opinión de los demás, la respetas, evidentemente, pero no te dejas manipular ni entras en el juego de nadie. Lo que yo creo que también es muy errado es esa cosa de, mira, yo veo la realidad de una manera, me doy cuenta de que nos están manipulando, pero entro en lucha, voy a combatir contra ello y en el fondo has dado una vuelta de 360 grados porque te crees muy despierto y sin embargo estás en la misma dualidad, en el mismo combate del que hemos partido. Yo siempre lo digo, hay que elegir la opinión, o sea, hay que elegir formas de opinar en nuestra vida que nos produzcan serenidad, que nos produzcan bienestar, donde poseemos las armas, y es otro de los puntos que tengo aquí anotado. Vives con mayor serenidad. Eliges el amor de manera consciente, hay veces que puedes y otras veces que no, porque somos seres humanos, pero ya por lo menos nos damos cuenta de que no estamos constantemente reaccionando y escupiendo nuestra ira contra los demás, que en el fondo repercute siempre en uno mismo. Ahora escogemos formas más amorosas y vivimos con mayor serenidad, ¿no? Y antes decía, es algo íntimo, interior, se cuece dentro y no necesitas echarlo, ¿no? Pero sin embargo tiene una impronta afuera. Las personas te ven distinto, las personas lo notan. Tú, de repente, te posicionas en un lugar más ejemplificante. Entonces redundas en el colectivo, pero no le tienes que condicionar. No tienes que hacer precisamente lo que tú juzgas en otros, que es manipular la forma de pensar de los demás, ¿no? Es tu forma de pensar, defiéndelo como quieras y actúa en consecuencia de la manera que va a ser más beneficiosa para el colectivo. Punto. Y por último, y creo que también tiene mucho sentido con esta comparación de la publicación que os estoy mencionando durante todo este vídeo, y es: respetas los procesos de los demás. ¿Quién soy yo para decirle a otra persona cómo tiene que pensar? Es como si yo hiciera este vídeo y os dijera, oye, estos son los puntos cardinales de vuestra vida, a por ellos, y todo lo que sea distinto a esto está mal, y te juzgo además. Y me conecto tanto con esta honestidad trascendente interna que no veo por qué no hacerlo. Sin embargo, no es una verdad inamovible ni absoluta, pero sí que es una especie también de posicionamiento ante lo que veo que me rechina. Y fundamentalmente creo que si me rechina es porque tiene mucho más que ver con cargas y vibraciones instaladas en el miedo que en el amor. Así que no tiene sentido que volvamos al punto de partida, hay que avanzar. Esto es un poco lo que quería compartir. Si ha resonado contigo, me alegro. Y gracias por estar ahí, sobre todo.